Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy estamos disfrutando un día de sol, en la cual damos gracias a Dios por él, como también vamos a disfrutar de su palabra como el alimento espiritual para este día. Damos gracias al Señor. Dios amado y Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor, bondad e infinita misericordia, pidiendo bendición para cada hermano, para cada persona que escucha la palabra de Dios a través de este medio, Señor mío, aquí y en cualquier parte del mundo. Te pido, Dios, que seas bendiciéndonos, dando inteligencia y sabiduría para poder comprender de esta tu palabra, Señor mío, y así poder estar delante de tu presencia, Señor, haciendo obediencia para que tú te agrades en todo cuanto hacemos. Gracias, Dios mío, por todas las enseñanzas que hemos tenido en cuenta para bendecirnos a través de ellas, Señor mío, y queremos hoy estar también obedientes y atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos a través de ella, para que mejoremos espiritualmente, Señor mío, y te demos a ti gracias y honra, Señor amado. Muchas gracias por cada hermano que escucha, Señor, la palabra. Bendícelos grandemente a ellos, sus familias. Pedimos tu salvación como la salud en este tiempo difícil. Te lo agradecemos, Dios, y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que así será hecho, Señor mío. Amén. Mis hermanos, estamos entonces mirando en el estudio que estamos haciendo de la iglesia a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, precisamente. Y esto que hemos hablado anteriormente hasta este tiempo ha sido a través de la palabra de Dios, la cual hoy también queremos seguir disfrutando. Y hablamos anteriormente sobre Jesús es la cabeza de la iglesia y también que la iglesia, teniendo muchos miembros, es un solo cuerpo. Y hoy vamos a mirar que cada miembro tiene su función dentro del cuerpo. Así que ya hablamos de la cabeza, que es Jesús, cabeza de la iglesia, y hablamos de que la iglesia, teniendo muchos miembros, es un solo cuerpo, y hoy vamos a mirar que cada miembro tiene una función dentro del cuerpo para hacerlo tal y como está ordenado en la palabra. Vamos a empezar a verlo desde la primera carta a los Corintios 12, 21 al 23. Primera carta a los Corintios 12, 21 al 23. Dice de la siguiente manera: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces empieza diciendo que ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies. Porque ya lo hemos tocado incluso que los miembros se necesitan unos con otros. Estamos hablando del cuerpo. Pero esto es para hacer alusión que nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo también nos necesitamos unos a otros. Y que tenemos que vivir en coordinación a ese cuerpo. Y la mejor coordinación que nos puede dar la palabra de Dios es en que entendamos la palabra de tal manera que la cumplamos tal y como está escrita, para que así formemos una unidad de la fe. Como también Dios quiere decir que a través de la palabra de Dios hagamos todo como está hecho y dicho, para que no tengamos un camino errado, y podamos en esa armonía de la palabra darlo a conocer, testificando y dando buen testimonio por donde quiera que vayamos, para que nos vean realmente como sus verdaderos hijos, no como simple creación, que es todo creado por Él, sino nacidos de Él,
con esa potestad que nos da a través de la palabra de Dios para llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, como miembros, nos necesitamos unos a los otros. Por eso es necesario que nosotros entremos a formar parte de la continua oración y hacer caso a la palabra de Dios, en la cual nos manda a orar unos para con otros. Este tiempo es un tiempo en el cual tenemos que tener en cuenta y recalcar que la oración se hace necesaria para poder pasar esta dificultad que no es solamente para un pueblo, sino para todas las naciones. Aquí empieza a tener peso la palabra de Dios como está escrita, para que todos nos demos cuenta que hay una gran necesidad a nivel mundial. Y esa necesidad la podemos cubrir única y exclusivamente, como antes lo he pedido, por favor, que sigamos orando, a tiempo y fuera de tiempo. No desmayar en la oración, que sea continua, como dice la palabra de Dios, sin cesar. Cuando nosotros estamos haciendo esto unos con otros, queremos decir que como miembros estamos haciendo algo por el otro miembro, ¿sí?, que conforman el cuerpo de Cristo, que conformamos el cuerpo de Cristo. Dice también, no tengo necesidad de vosotros. Cuando estamos hablando de la necesidad de cada uno de los miembros, no puede decir ninguno de los miembros que no tiene necesidad de los otros, porque todos, unilateralmente, cada uno necesita del otro. Y todos nosotros necesitamos de cada uno de nosotros para poder conformar un cuerpo que sea como lo pide Dios, sin mancha, ni tacha, ni arruga. Antes, bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, hay algunos que parecen más débiles. Por ejemplo, las vistas, o sea, los ojos, ¿sí? Muchos miembros que se presentan como débiles son los más necesarios. Por ejemplo, el corazón es el motor de todo el cuerpo. Parece débil el corazón, pero esta debilidad, que aunque parezcan más débiles, son los más necesarios. Entonces estamos mirando que estos miembros que parecen más débiles son los que son más necesarios y tenemos que cuidarlos. Cuando estábamos hablando del corazón, el corazón está puesto en la mitad del cuerpo, en el pecho, porque allí es guardado, porque esta es una de los miembros que hemos de cuidar más, porque aquel miembro, como es el corazón, cuando es tocado por algo, sufre de tal manera que la persona puede fallecer. Así que hay miembros que debemos de cuidar más. Tenemos que mirar todos aquellos que hacen posible que muchos sean salvos, ¿sí? Por eso fueron nombrados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para un fin muy necesario, un fin especial de ganar almas para el reino de los cielos y hacer que la palabra de Dios sea extendida por doquier. Todos estos necesitan como miembros, importantes miembros para la propagación del Evangelio, que sean tenidos en cuenta para cuando estén en cualquier necesidad o faltante de salud o cualquiera de las situaciones que puedan acontecerse, poder abrigarlos con esperanza, con amor, con mucho entusiasmo de que levanten el ánimo y no decaigan, para que esto se siga dando. No todos estamos llamados para ello, pero los que estamos llamados para este servicio tenemos que guardarnos y ayudar a cada uno de nosotros. Cuando nuestros consiervos, los otros pastores, los otros maestros, los otros apóstoles y todos estos que evangelistas y profetas están mal, nosotros también como consiervos nos unimos en oración.
sea de la parte que esté en cualquier lugar del mundo. A veces se oyen las noticias de tal persona que está pasando por dificultad. Entonces nosotros también nos unimos como personas que hemos buscado hacer lo mejor en el Señor, como en ser justos para que sean oídas nuestras oraciones. Entonces nos cubrimos unos con otros. Por eso, mis hermanos, la invitación cada día es a perfeccionarnos más en el Señor, siendo justos, y con esta justicia poder hacer lo que realmente se necesita. Dice aquellos del cuerpo, estamos hablando de los miembros, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Hay que también aquellos miembros que parecen menos, de pronto no se muestran como algunos con más osadía. Tenemos que tener en cuenta estos, levantarles el ánimo, sí, enderezar la calzada para ellos, ayudarlos, porque todos no tenemos la misma capacidad y todos tenemos que mirar la capacidad de aquellos que de pronto no son igualmente a nosotros y tienen una capacidad menor para ayudarlos y levantarlos. Y también hay algunos que son de estos miembros que son menos decorosos. Tienen que tratarse con más decoro. Porque hay personas que están empezando o iniciándose en el conocimiento, aún andan de aquí para allá en el pecado y buscando cosas que no deben de hacer. Hay que tenerlos en cuenta como unas personas indecorosas, débiles, pero que nosotros, de pronto, algunos de nosotros también pasamos por esos medios o por esa situación. Entonces, acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor, para tener misericordia y amor para con estos, abrigarlos y traerlos al redil, no ir a quitarlos, ni a espantarlos, ni de tratarlos mal, sino más bien con mucho amor, hacer de que estos vengan a formar parte de este cuerpo y que sigan como miembros del cuerpo de Cristo. También nos dice la palabra de Dios que Dios organizó el cuerpo para que no haya desaveniencia. Esta desaveniencia es como un defecto. En el cuerpo de Cristo no puede haber defecto. No puede haber desaveniencia. Vamos a mirar en primera carta a los Corintios 12, 24 al 26. Que nos habla, cuando Dios organiza el cuerpo, lo organizó de una manera perfecta, que sea armoniosa, que ande en armonía un miembro con otro. Por eso el cuerpo humano es una de las creaciones perfectas, súper perfectas de nuestro Dios, porque vemos que en él se cumplen muchas funciones importantísimas. Y una de las mayores funciones que son tan súper importantísimas es el que nos haya dado el pensamiento, la inteligencia, para poder ganar a otros para Cristo. Las otras creaciones no tienen ello. Viven, nacen, viven y crecen, dan fruto. Igualmente nosotros, pero nos ha sumado algo importante, que es la inteligencia y la sabiduría, unos sentimientos de la cual es el alma, ¿sí? Lo que sentimos. Y este sentimiento hace que vayamos a tener una coherencia con lo que Dios quiere y está escrito en la palabra. Por eso no hay excusa. Dios nos ha dado a todos de esto mismo para que los pongamos en práctica y en obra. Claro que nosotros vemos que por naturaleza hay personas muy malas, que solo piensan en el mal. Pero esto precisamente es porque no han tenido la oportunidad de mirar hacia Dios y mirar de quiénes fueron creados o hechos, de dónde han venido, cómo ha sido su proceder. Muchos andan por la vida aún sin saber cómo llegaron a esta vida. Ni siquiera se ponen a pensar cómo fue. Mire, si pensaran un poquitico cómo vinieron a la vida, pensarían en que tienen unos padres a la cual tendrían que respetar y honrar.
Por ese motivo, la persona andaría en un nivel agradable para con el Señor, con el solo motivo de honrar a su padre o a su madre, a sus padres. Con ese amor que sentiría hacia ellos, indirectamente haría que Dios se agradara. Pero hay muchas personas que aún ni siquiera piensan eso. ¿Quién me dio la vida? Antes maltratan a sus padres y los hacen menos. No los honran en ninguna manera. ¿Ve? Entonces ese miembro es una desaveniencia en la familia. No en la hechura de lo que hace Dios, porque Dios lo hace perfecto. Solamente que tienen esa fuente del mal. Y ahí está el problema. Porque donde está el mal, empieza a proliferarse también, porque tiene poder de proliferarse y hacer que también haya muchos que quieran hacer esto. Pero así haya mucho mal, Dios en la palabra nos está diciendo, en su palabra, que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Es difícil cuando esto toma raíz en una persona, el mal, pero no hay algo más poderoso que Dios. Y para eso está su Hijo amado Jesús, quien sabe liberar a todos aquellos que escogen ese camino, en la cual no agradan a Dios ni a nadie. Así que démonos a la tarea de mirar bien de cómo Dios organizó el cuerpo para que no haya desaveniencia. Y ya sabiendo esto, pues comportarnos como lo que nos corresponde como miembros de este cuerpo. ¿Ve? Porque de lo contrario no podría estar en ese cuerpo. No podría. Por eso Él busca una iglesia con sus miembros en buena coordinación, como Él los hizo, como Él nos creó. Y cuando Él hizo la creación, dice la palabra que vio que era buena y Él la bendijo. Entonces aquel que se sale de ese parámetro, no piense que está en el cuerpo de Cristo. No puede hacerlo. Entonces la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 12, 24 al 26 la leemos que dice: porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, pero que no haya para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Está claro, hermanos. Creo que me estaba adelantando con la enseñanza cuando hablaba de la necesidad de unos con otros, de sentir el dolor de aquel que, aunque sea un miembro que no tenga mucho decoro, de todas maneras es un miembro que hace falta para conformar un cuerpo más robusto, un cuerpo como el que quiere llevar el Señor. Y lo está diciendo claramente en este pasaje, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Porque precisamente, mis hermanos, quienes andamos con Dios, andamos en gran bendición. Y no hay mucha necesidad en todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios y que buscamos honrarle, obedecerle, y que andamos por doquier dando buen testimonio de la vida nuestra, para que otros también lleguen a los pies de Cristo. Así que no se sufre de mucho, no se tiene gran necesidad, ¿sí? Aunque las hay, pero son pasajeras. Precisamente por la obediencia, por estar bien delante de Dios, no se sufren estas mayores necesidades. Por eso no cesamos en invitar a cada uno de mis hermanos, de las familias, de los que están empezando a conocer o los que van a conocer, para que todos andemos en un mismo sentir,
para que todos crezcamos como ese edificio bien concertado hacia la mira de una vida agradable y perfecta delante de Dios, para que no haya necesidad de ninguno, que todos los miembros no tengamos ningún tipo de necesidad. La única necesidad que debe haber en nosotros es la necesidad de buscar de Dios en todo momento, sin dejar de hacer lo que nos corresponde, porque cada uno tiene también una función en la vida, un trabajo, una responsabilidad, una tarea, algo que hacer. No dejando de hacer esto, tenemos que ser muy coherentes y responsables en buscar cómo agradar a Dios. Por eso se hace tan necesario la lectura de la palabra de Dios, en acercarnos cada día más a conocer lo que Él quiere por medio de su palabra decirnos a cada uno de nosotros y hacernos verdaderos miembros de honra, sí, decorosos, andar con decoro, porque ahí en la palabra de Dios nos muestra que el alfarero hace vasos de honra y vasos de deshonra. Hay vasos que se hacen de honra para honrar a la familia, servir sus alimentos, sus bebidas sanas. Pero también hay vasos que se hacen para deshonra, para servir cosas que no son agradables al Señor. No solamente bebidas, sino alimentos y cosas, e incluso consagradas a los ídolos. Entonces estos se prestan para deshonra. Así que nosotros, cuando Dios nos da esa inteligencia y sabiduría, tenemos que manejarla de acuerdo a la coherencia en su palabra, en lo que entendamos bien en su palabra. Es tan necesario la lectura, es tan necesario el acercamiento en las diferentes formas hacia Dios, porque de esta manera podemos presentarnos como un verdadero cuerpo que no tenga desaveniencia. Por eso está diciendo la palabra, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Él quiere hacer una empatibilidad, Él quiere hacer una igualdad, porque aquel que le falta también le da de su misericordia, y Él nos da a la misericordia como Él quiere. Y Él dice, y tendré misericordia para con quien tendré misericordia. Por eso nos alegramos de muchas personas que de pronto vemos que son débiles en la fe, pero que de un momento a otro están hablando de una manera tan importante y haciéndose a un nivel de los que ya hemos tenido gran experiencia con el medio y con la palabra. Eso nos da gusto. No debe haber ningún tipo de celos en ello. Debe de haber regocijo cuando uno de los miembros crece del Señor y nos demuestra que realmente la palabra de Dios tiene ese poder para hacer como está diciendo aquí en la palabra, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero esto lo hace Dios con el fin de que no haya desaveniencia en el cuerpo, o sea, que seamos miembros iguales, que nos miremos de la misma manera, no porque tengamos un nivel o un galardón, o no galardón, sino un puesto mayor que estemos efectuando aquí en la tierra, como lo denomina aquí los ministerios que el Señor da, como el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor o maestro. No tiene que verse mayor que otro, porque la misma palabra dice que no debemos tener mayor concepto de sí que el que debemos de tener. Al contrario, si nosotros miramos bien la palabra de Dios, a los que estamos en un momento de honra por el Señor, teniéndonos en lugares privilegiados de llevar su palabra y de conocer con facilidad, conocer mayor la palabra de Dios, tenemos que ser más humildes y sencillos, porque Él lo está enseñando en la palabra en todo momento, dando ejemplo con el mismo Jesús, con nuestro Señor amado, con Jesús que siendo Hijo de Dios, se hizo humilde, se hizo sencillo para demostrarle a todos ese gran amor que tiene para con los demás. Entonces, ¿por qué nosotros como humanos vamos a darnos más importancia cuando debemos de seguir el ejemplo de Cristo,
que siendo más sencillos, teniendo más empatibilidad con los demás miembros, esto enriquece el cuerpo de Cristo. Y cuando esto ocurre no hay desaveniencia, no se va a ver defecto, porque el defecto se ve cuando alguien quiere ser más que otro, o se cree más que los demás. Eso sí es un defecto grandísimo. Y empieza a haber esa desaveniencia en cualquier lugar. ¿Ve? Eso se vio mucho en un tiempo, mis hermanos. Los que estaban en un puesto de honra del Señor no querían siquiera saludar a su ovejita, lo hacían menos. En muchos lugares tienen doble puerta para entrar. Entran por la parte atrás, de adelante para que les saluden y les den la mano. Y al salir, terminan el servicio, lo que sea, y salen por la puertica más pequeña, de nadie se cuenta por dónde salió, ni siquiera vienen a saludar a las ovejitas. Esto no es así. Jesús se acercaba a las multitudes, ¿no? Y en este tiempo que ya pues sí se ve, no en una mayor cantidad, pero sí se ve, hermanos, que el Señor se acercaba a las multitudes y hoy algunos se alejan de las multitudes porque no quieren oler a ovejita, ¿ve? Entonces solamente les interesa la lanita nada más, pero no darles la manito cuando necesitan, no estar con ellas en la necesidad. Eso es desaveniencia. Ese miembro, por mayor que sea, por servidor de Dios que sea, porque se sepa la Biblia de pe a pa, así se la conozca muy bien y se la sepa de memoria, no puede ser un miembro del cuerpo de Cristo. Es imposible que se cuente como iglesia, porque la iglesia es aquella que da amor, aquella que es un miembro sin desaveniencia. Hay error muchas veces en las personas y no se dan cuenta, es tan sencillo, pero no sé qué pasa, no quieren bajarse de esa nube tan alta. Vamos a mirar, mis hermanos, en ese tema de la iglesia, que Jesús amó a la iglesia, pero tenemos que mirar de qué forma la amó, porque acuérdese que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Así que como Él haya amado y ama a la iglesia, así nosotros igualmente tenemos que hacerlo, como miembros unos de otros, unos con otros. Entonces Jesús amó a la iglesia, y ese amor que dio por la iglesia fue cuando se entregó por ella. Al entregarse por su iglesia está dando muestras de un amor, pero no un amor cualquiera, un amor de verdad, un amor de veras. Y solamente Él lo hizo. Para que nosotros también tengamos en cuenta de amar la iglesia. Ya sabemos que somos nosotros la iglesia y que hay muchas iglesias por todo el mundo. Y que va interesando que no sean de nuestra propia familia, salida de la parentela nuestra. De todas maneras son iglesia, y que como iglesia tenemos que amarla porque la iglesia es de uno solo. La iglesia es de Jesucristo, no de nadie más. Nosotros le pertenecemos a Él. Si somos su cuerpo, ¿no? Si no somos su cuerpo, no le pertenecemos. Y aquí Él lo va a decir de una manera comparativa. Y lo va a comparar con el matrimonio. Y vamos a verlo en Efesios 5:25. Vaya buscando allí, mis hermanos, en la carta a los Efesios. Y en el capítulo 5, versículo 25, nos daremos cuenta. Aquí hago una pequeña pausa y ya retomo en esta misma cita de Efesios 5:25. Amado Dios, vamos a mirar en Efesios 5:25.
retomo ahí la palabra de Dios, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire cómo hace aquí esa comparación con el matrimonio, del amor que debe tenerse las parejas, los casados, los hogares, diciéndole: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vea. Aún siendo muchos miembros, se la nombra como la iglesia, como una sola, porque no hay, para el Señor, las muchas iglesias conforman una sola, que es el cuerpo. Y aquí está diciéndole al marido, desde luego cuando él le habla al marido, también está hablando a la mujer, a la esposa. Y esto es aquí, en todo lugar del mundo, no solamente en una región, sino en todos, porque la palabra de Dios es universal. Y está diciendo a los maridos, para que nosotros caigamos en cuenta, según el estudio que estamos haciendo de la iglesia, de cuál fue el amor que Jesús tuvo para con la iglesia. Y empieza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces démonos cuenta que al escuchar esta palabra nos damos cuenta que el amor de Jesús por la iglesia fue un amor sacrificial, un amor de sacrificio de la vida. Sacrificó su vida por amor a la iglesia, porque los hombres estaban consumidos en el delito, en el pecado, y dándose cuenta Dios que esto no lleva a nada bueno. Ni antes, cuando era por la ley, el que infringía la ley moría y por la ley era juzgado y perdido por la ley, o también salvo por la ley. Se da cuenta que en este tiempo, donde ya se había multiplicado las familias, las personas, ya había tanta gente, y que la maldad era mucha, entonces tocó idear alguien que viniese a salvar a todos estos que prácticamente estaban ya con el calificativo de no ser salvos por el pecado multiplicado. Por eso él se hace la idea mayor en enviar a su Hijo, a Jesús, para que por amor a la iglesia, lo que se denomina iglesia, o sea, nosotros, fuese salvo. Pero no había otra manera de dar la salvación si no era a través del sacrificio de su Hijo. Ustedes se acuerdan que en el tiempo de la ley se sacrificaban muchos animales para que los pecados fueran perdonados, aún por los de los sacerdotes. Pues de todas las personas se hacían sacrificios. Había una mortandad de animales que yo me he puesto a pensar: menos mal que hay procreación, tanto de los animales como la hay entre nosotros también, los humanos. Pero donde no existiera eso, pues se acabarían los animales, porque eso eran cantidades de animales que se ofrecían en el holocausto, en sacrificio. Y todo era para el perdón de los pecados. Se hacía necesaria la sangre de los machos cabríos, de los bueyes, de las palomas, de las tórtolas, de todos aquellos corderos, para que hubiese remisión, o sea, perdón de pecados. Pero ya esto se tornaba una cosa muy repetitiva, en el sentido que esa sangre de los animales no podían, por mucha sangre que se derramara, quitar el pecado. Solamente lo cubría el pecado por un año. Y que al siguiente año tocaba lo mismo, volver a la misma situación. Otros sacrificios por el pecado. Y sí, eran años tras años, y muchos años duró eso así. Entonces, mi Dios, que es soberano, dice: voy a enviar a mi Hijo amado,
a Jesús para que haga un solo sacrificio uno solo por el pecado. No como estos que tengan que hacerlo cada año. Así que nosotros, como les hablaba antes, Dios nos ha capacitado de una mente, de una inteligencia y de una sabiduría que toca saber utilizar, no inutilizarla. Y poder así entender que el Hijo de Dios fue entregado, dado por toda la humanidad pecadora. Nadie tenía excusa. Nadie tuvo excusa. Nadie tuvimos excusa de que no estuviésemos en pecado. La única manera era que Jesús muriera por el pecado de todo el mundo. Y así fue hecho. Esto es la realidad y esto es lo que pesa en la palabra de Dios. Por eso es que a través de Él, solamente de Él, de Jesús, es que encontramos salvación. Es que en Jesús encontramos todo favor. Es que en Jesús, por su sangre preciosa, nos da la vida, la salud y todo cuanto necesitamos. Mire que aquí está despertando a cada uno de nosotros para entender que no podemos ir a otro sino a Jesús si queremos honrarlo, si queremos honrar la palabra de Dios que nos está diciendo que es el único mediador, oigan esto, entre Dios y los hombres. No hay nadie más como mediador, porque nadie más murió por la humanidad. Nadie ha muerto por la humanidad, por la salvación de la humanidad. Muchos creen en otras cosas que no han muerto por la iglesia. Y es ahí donde está el celo, no celos, sino celo de Dios, sin ese. Y por eso Él nos consume a las naciones, a los pueblos, a las familias, a las personas, porque están desatendiendo una orden, un mandamiento, una enseñanza de que no hay sino un solo mediador. Y Él lo dice, no hay sino un solo Dios y un solo mediador. Y cuando esto nos dice, ¿por qué tenemos tantos mediadores? ¿Por qué las personas tienen tantos mediadores? Haciendo desobediencia a Dios, no entendiendo la palabra de Dios. Y aun cuando se les está hablando y diciendo, para que caigan en cuenta, nos ven como sus enemigos. Hay que revisar cuál es la base nuestra en este momento. Si Dios, o las tradiciones, o las enseñanzas cerradas, y no la búsqueda de la palabra de Dios para mirar y revisar qué es lo que quiere Dios para con nosotros. ¿Por qué cuando se habla de la palabra se dice palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. O sea, Él no está ahí en persona, pero está en palabra, para que le conozcamos. Cuando nos dicen a nosotros vamos a presentar a una persona, tenemos que verla para ver cómo es, ¿cierto? Pero a Dios nadie le va a ver personalmente. Por eso está su palabra, para que le conozcamos. Y nos da mayor oportunidad de conocer no solo a Él, como Padre y como Creador, como Soberano, como Rey, sino que nos da la oportunidad de conocer a su Hijo y al Espíritu Santo. Y todos estos conocimientos nos llevan a una plenitud total de conocer que no hay error en lo que la palabra de Dios nos ofrece, que no se contrapuntean unos con otros, sino que hay una armonía total en ellos. Y ninguno hace nada diferente, sino llevarnos al mismo punto que quiere Dios, que es a la salvación y la vida eterna. Esto fue lo que hizo Jesús. Este fue el amor de Él para con su iglesia, un amor sacrificial. Sacrificar a su Hijo fue el amor de Dios. Es el amor de Dios, seguirá siendo el amor de Dios.
Y el amor de Jesús es querer hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Obediencia a su Padre, a Dios, para que por medio de ese sacrificio entendiésemos nosotros como iglesia que Él nos ama de tal manera que no le interesó perder su vida. Pero está bien que fuera perdida y volverla a tomar como Él la tomó en la resurrección. Y no tener en cuenta de pronto todo el sacrificio, porque el sacrificio no solo fue en la cruz, sino fue cuando le golpeaban, cuando le humillaban, le escupían, lo vituperaban, cuando le mesaron la barba, cuando le arrancaron así sin arte ni gracia la barba con todo y piel, cuando le daban de azotes, cuando no le quedó en el cuerpo nada bueno. Y por eso nos dice la palabra de Dios que por su llaga, o sea, se hizo una sola llaga, por esa llaga fuimos nosotros sanados. Ese es el verdadero amor de Cristo, ese es el verdadero amor de Dios. No sé por qué a veces queda tan difícil amarle también, cuando Él los amó a nosotros primero y se entregó por toda su iglesia, y que está rogando al Padre para que no se pierda ninguno, que todos procedamos al arrepentimiento del pecado. Dirán las personas algunas, pero sí que hablan de pecado. Hermanos, ¿sabe qué es lo que nos separa de Dios? Lo único que nos separa de Dios, el pecado. Por eso hay que hablar de Él, identificarlo, darle el nombre al pecado por su nombre. ¿Para qué? Para dejarlo de hacer. Porque Él dice, vete y no peques más cuando perdona. Pero si vuelves a pisar la misma piedra, ¿qué estás haciendo? ¿Arrepentimiento verdadero? No. Un remordimiento ahí por hecho algo malo hecho. Eso no se llama arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero conlleva en no volver a pecar, como le dijo a la mujer adúltera. Vete y no peques más. En otro lado de la palabra, en otra parte, dice, y no peques más porque si no se te sobrevendrá un mal peor. ¿Y por qué estamos como estamos? Porque estamos guardaditos, porque estamos en este momento, pasando un momento que deberíamos de estar con libertad, con la verdadera libertad, pero no lo estamos así. Nadie se ha puesto a pensar por qué. Y los que hemos pensado, ¿qué estamos haciendo? ¿No estamos mirando desde la barrera, desde lejos? No, hay que también hacer algo como hizo Jesús por la iglesia. Sentir amor por aquellos incluso pecadores que no quieren ceder ante Dios, que siguen aún buscando sus deleites en fiestas, en reuniones, en sus pachangas, en un tiempo en el cual debemos estar todos regocijados en oración, en búsqueda de la misericordia de Dios. Vea cómo hay de diferencia entre el amor y el desamor. El amor es sacrificio y como los que nos está mostrando aquí la palabra de Dios a través de Jesús. Pero el desamor es desatender las necesidades de los demás e incluso no sentir amor por el que está en la casa, ese padre de familia con edad, y salir responsablemente a las pachangas, a salir a nada a la calle, a contaminarse y llevarle allí el mal a la casa. Eso no es amor, eso es desamor totalmente. Como el desamor que se ve en los hijos, que aún viendo a los papás enfermos y viviendo a pocas cuadras de la casa, nunca van a visitarlos. Y algunos lo hacen, pero van para molestarles la vida, para tratarlos mal, para maltratarlos y no mostrar un gesto de amor por ellos. Dígame, mi hermano o mi hermanita, ahí, en esto que estamos hablando, simplemente ahí, no vayamos más lejos. ¿Será que un hijo que no honra al papá, que lo maltrata, que no lo visita y que cuando va lo visita antes
le sale a deber el padre o la madre. ¿Ese será iglesia? ¿Tú lo puedes contar como iglesia? ¿Será que no tiene mancha, tacha ni arruga? Y muchos de estos se creen salvos. ¿Sí? ¿Cómo hay engaño en la vida? Mis hermanos, Dios nos llama a mirar el gran amor de Dios para con su iglesia, que no escatimó nada, se entregó por todos nosotros, dio su vida, pero no de una manera normal, en sacrificio, y tú ya sabes, y si no lo sabes, léalo en la palabra de Dios, cómo fue el sacrificio de Jesús. Y si te llega a tocar el dolor, si no eres inmisericorde con esa palabra, al menos dele gracias a Dios por tu vida, por haber nacido, por tener un momento de vida, porque esto es un momento, la vida es corta, hermanos. Entremos a analizar bien este amor de Dios por su iglesia, para que nosotros también podamos dar de este mismo amor por los demás, porque Él lo está pidiendo en la palabra. Él está diciendo que le amemos a Él con todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero Él dice, y a sus semejantes como a ti mismo. ¿Ve? Pero parece que la gente, algunos se odiaran porque no aman, sino odian a los demás. Su vida es de odio. Pero Jesús muestra el amor para con su iglesia no solamente en este sacrificio que hizo, sino en que santifica la iglesia. A nosotros, que nos podemos contar como iglesia o el que está haciendo el proceso para hacer llegar a iglesia del Señor, de Jesús. Entonces Él, allí mismo en Efesios 5:26, en el siguiente versículo, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y se hace necesario que leamos el anterior y este. Cuando empezamos a decir en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Vean. Cuando Jesús se entrega por su iglesia en sacrificio, lo hizo única y exclusivamente para la salvación y para santificarla, para hacerla pura, la iglesia. Por eso dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando tú vas a lavar algo, ¿qué usas? ¿Qué usamos para lavar las cosas? Agua, ¿cierto? Eso es obvio, no hay más con qué lavar. Es la base principal de lavar. Bueno, cuando dice esto, nos está diciendo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que tenemos que entender que nosotros tenemos una agua que se llama la palabra de Dios. Por eso Él nos da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, porque no lo somos, en un principio no lo somos. Pero aquellos que hemos entendido la palabra de Dios, hemos echado mano a esa agua, que es su palabra. Y nos hemos lavado con esta palabra. Y nos hemos purificado por medio de esta palabra. Entonces hallamos esa purificación de nuestras vidas, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para ser hallados irreprensibles y poder así llamarnos hijos de Dios. De otra manera, no somos hechos hijos de Dios. Yo les dije a ustedes antes, a medida que vayamos hablando de la palabra, vemos la perfección de su palabra, de lo que Él nos entrega antes, como versículos allí, allá, aquí, al otro lado.
para después unirlos en perfección y darnos cuenta de cómo Él hace que, tejiendo una buena palabra para entendimiento, nos demos cuenta de que nosotros nacemos de nuevo únicamente a través del lavamiento del agua por la palabra, no de otra manera. De ahí nacemos de Dios, porque la palabra es ¿de quién? De Dios. Y si nosotros comemos para vivir, si no moriríamos, si no comemos, igualmente si comemos la palabra de Dios, si nos alimentamos de ella, vivimos, no hay otra manera. ¿Ve? Por eso se me hace necesario refrescarles lo que ya hemos estudiado antes cuando hablamos en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 5. Recuerda que hablábamos allí, ese versículo 5 dice que el nacido de nuevo es aquel que nace del agua y del espíritu. Vea. Y aquí nos está trayendo precisamente a este estudio, para saber que si nacemos del agua, y ya te diste cuenta que la palabra es agua, pues leámoslo nuevamente. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si hay alguna duda, léalo las veces que quiera, hasta que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos convenza de que es por la palabra de Dios, el agua, que nacemos de nuevo, que nos hacemos hijos de Dios. No fue porque nací de papá y de mamá, eso se llama creación. Pero Él no quiere, la creación no es la que se va a salvar. La creación no es la que va a heredar. Los que heredamos solamente somos los hijos, no más, nadie. Nadie más puede heredar. Así que llamémonos hijos de Dios. Pero no que nos llamen por llamarnos. Yo puedo poner en un papel, yo soy hijo de Dios. No por eso. Porque nos hemos lavado con la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo se llama ese lavamiento? Ahí lo está diciendo en lo que estamos mirando en este pasaje de Efesios 5:26. Purificación. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No hay otra manera de ser puros, sino a través de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Guardar la palabra de Dios donde no la volvamos a ver? No. Lavémonos todos los días. Yo me lavo todos los días, me baño todos los días. Tú te bañas, debes de bañarte todos los días para asearte. No para purificarte, eso no te va. El agua que sale por el tubo no te va a purificar. Solamente te va a limpiar. ¿No? Como pasaba con la sangre de los toros y de los bueyes y de los corderos. Era únicamente para cubrir el pecado, no para quitarlo. Solamente era para cubrirlos. Pero tuvo que venir Jesús, ¿para qué? Para quitarlos. ¿Ve? Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Así mismo pasa con la palabra. Es el agua que nos purifica. Y si quiere limpiar a alguien su piel o su cuerpo, pues pase el tubo a la ducha y allá se limpia. Pero si quiere purificar, lea la palabra. Tome la palabra, coma la palabra, aliméntese con la palabra. Cada que estamos alimentándonos con la palabra, créame, mi hermano, que estamos siendo purificados, porque ese es el lavamiento del agua por la palabra. Así que ya encontramos la clave de cómo llegar a ser hijos de Dios, solamente por la lectura, por el lavamiento del agua por la palabra. No hay otra manera, mis hermanos. Dios nos ayude, porque esto se necesita ponerle el sentido a lo que estamos hablando, más bien no, mirando a la palabra de Dios. No lo que hablemos, sino lo que leamos. Y ya entendiéndola, poniéndole el sentido, poder hacerla, ejecutar. Porque de nada me sirve yo conocerlo
e irme y no volver a leer, porque ya lo sé, pero no lo practico. Entonces, ¿qué ganancia hay de ello? Seguimos siendo creación. Y la palabra de Dios dice que no heredará ni sangre, ni carne. Y mientras nosotros no nos purifiquemos, seguimos siendo eso, sangre y carne. Pero cuando nos purificamos por medio del lavamiento del agua por la palabra, créame, mis hermanos, que somos espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu, sencillamente. Así que por ello llegamos a ser espíritu y así sí podemos heredar. Porque allí no hereda carne ni sangre, sino espíritu. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Y Dios nos permitirá mañana seguir en este hermoso estudio. Y le damos gracias a Dios por ello. Señor mío, muy agradecidos estamos contigo que nos haya presentado esta porción bíblica, estudiándola y escudriñándola, Señor mío, pidiéndote, Señor, que sea y efectúe la labor para lo que ha sido enviada y nos dé la oportunidad de convencernos a través de tu Santo Espíritu de lo que hemos oído a través de tu palabra, para que no solamente nos enseñe, sino que también nos haga obedecerla y ponerla en práctica para llegar a ser hechos hijos de Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, para que todos aquellos que hemos escuchado tu palabra y la hemos dado, reconozcamos realmente de hacer lo que nos corresponde a nosotros, porque ya Jesús hizo lo que tuvo que hacer y no esperemos que lo vuelva a hacer otra vez, porque no se hará otra vez. Es una sola vez y para siempre, nada más. No como los machos cabríos y las palomas y las tórtolas, cada año no. Esto es una vez por siempre, así que hermanos, tome la decisión de recibir a Jesús en el corazón y seguir esta vida o lo que resta de vida en obediencia a su palabra. Te lo pido, Dios, que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén.